damos la palabra a quien los va a presentar, como estábamos diciendo, Gabriela Albert. Hola, buenas tardes. Perdón. Bueno, bienvenidos porque arrancamos con el homenaje y creo que nos faltó darles la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Como dijo Ana, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Laborales. Y bueno, y me tocó hoy debutar como moderadora. Y uno de mis miedos era, ¿qué voy a decir, Ana? ¿Qué voy a decir? Les agradezco a todos los que hablaron porque ya dijeron todo lo que yo tenía que decir para presentar al doctor Fernando Tomasina. No hay más nada que agregar, así que un placer realmente estar acá y poder yo también haberme sorprendido con la sorpresa que se le dio. Y tenemos también a la doctora psicóloga María Noel Close, egresada también de la Universidad de la República, con doctorado en París, Francia, ¿verdad? En psicología clínica, psicopatología y psicoanálisis, entre otros muchos haberes en su currículum extenso. Así que bueno, ellos van a estar hablando sobre la experiencia que han tenido en salud laboral en plataformas digitales y es una presentación conjunta que van a hacer ahora, chao, de acá en adelante. Bienvenidos y gracias. Ahí está. A ver, ¿me escuchan? Mm. Ahí está, ahora sí. Bueno, antes de empezar la presentación, yo quería decir algunas palabras, em, porque, bueno, justo estoy sentada entre medio de dos docentes de la Universidad de la República que fueron muy importantes en mi vida, en mi carrera académica. Ana María Araujo fue, creo que nunca te lo dije, pero bueno, Ana María Araujo fue docente mía en Facultad de Psicología. En el año 2012 yo me gané una beca para estudiar en Francia, un primer año de maestría de intervención, psicosociología y salud en la ciudad de Besanzón. Y bueno, estuve por volverme a Uruguay, pero Ana María Araujo me, me potenció, me animó a hacer una maestría de investigación en París con Vincent de Golejac. Y bueno, para mí fue muy importante, Ana María, tu mensaje de solidaridad, de apoyo, de sororidad, ahora que lo veo en perspectiva también. Y bueno, es verdad, tuve un largo recorrido en Francia, no quiero hacer autorreferencia, pero decir también, o sea, que creo que hace 10 años, cuando empecé a intercambiar correos electrónicos con el profesor Tomasina, también fue uno de los docentes que, bueno, como que me animaba a retornar al país y bueno. Y siempre, bueno, conté con todo su apoyo con respecto a la bibliografía, bueno, en el intercambio de, bueno, cómo se estaba trabajando acá, apoyo bibliográfico, bueno, y hoy en día que formo parte de la Unidad Académica de Salud Ocupacional desde septiembre del 2020, bueno, ya hace 4 años, eso, desde el primer día es como que me sentí muy apoyada por mis compañeros de trabajo, también por los estudiantes, pero me parece que es muy importante también que haya, bueno, como director, el profesor Fernando Tomasina, que como recién decía Ana María Araujo, abre caminos y abraza la interdisciplina y ¿no? la diversidad de disciplinas, que no es un discurso, sino que realmente, bueno, por la vía de los hechos se concreta. Está. Y bueno, ahora sí, vamos a presentar bueno, una experiencia, una investigación participativa que hicimos en el año 2022 en la Unidad Académica de Salud Ocupacional.
La titulamos Organización del Trabajo, Violencia y Repercusiones en la Salud, la fusión de un call center al teletrabajo en domicilio durante la pandemia en Uruguay. Bueno, ahí hay una foto del equipo de investigación. Ahora sí, profe, ¿querías decir algo? Ah. Bueno, ahí estamos presentes en esa foto, el equipo interdisciplinario, porque, bueno, está también la licenciada Ana Benedito, que es licenciada en enfermería, pero bueno, ha tenido una gran experiencia sindical y hoy en día coordina el curso de promotores de salud ocupacional, pero bueno, ahí está el profesor Fernando Tomasina, ahí están, bueno, los residentes. Falta la profesora Elizabeth Chávez, que justo ese día no pudo estar, pero formó parte de esta investigación participativa. Y bueno, bueno, está la doctora Luciana Correa, Tatiana Covielo, que en ese momento era su primer año de residencia, Martín Everett, Virginia Gaudenzi, Luciana Gedanque, Mayra Guimaraes. Y bueno, el profesor Fernando Tomasina en esta foto, bueno, ahora voy a explicar bueno, que él, si bien no participó en la parte de investigación propiamente dicha, sí estuvo presente en las instancias de supervisión antes y después de cada intervención. Bueno, un poco me parece importante hablar del contexto en el que se da esta demanda de asesoramiento en la Unidad Académica de Salud Ocupacional, que hablábamos ayer un poco, ¿no? De por qué existen los supermercados 24 horas, pero en este caso, por qué existen el mundo de las plataformas digitales, de los deliveries. Y es porque, bueno, hay nuevas modalidades de consumo, hay nuevos modos de producción, pero también, bueno, hay consumidores que sostienen estos nuevos modos de producción que vinieron para quedarse. Es importante recalcar que ha habido un desarrollo exponencial de call center en nuestro país. Y bueno, en febrero del 2022 recibimos en la Unidad Académica de Salud Ocupacional una solicitud de asesoramiento por parte del sindicato de FUESIS, porque bueno, habían una inquietud por las condiciones de trabajo, la repercusión en la salud física y mental de operadores de plataformas digitales. Y estos trabajadores, resulta que desde el inicio de la pandemia habían realizado teletrabajo a domicilio, es decir, digo, si bien el trabajo de call center es un trabajo de teletrabajo, pasaron el call center, las condiciones de trabajo y todo, pasaron a estar en la singularidad de las casas, de los hogares de cada trabajador. Bueno, fue muy interesante esta intervención, pero bueno, para acotar un poco, el objetivo de nuestra investigación fue el de profundizar en el contenido de la tarea, bueno, de una relación de servicio virtual y evaluar las repercusiones de este trabajo en la salud física y mental de un grupo de operadores de plataformas digitales. Bueno, en cuanto a la metodología, obviamente que tuvimos como eje importante, ¿no? Eje temático transversal, el rol central de los trabajadores, ¿no? En su condición de trabajadores y defensa de sus condiciones de trabajo. Y bueno, para llevar esto a cabo, realizamos una investigación cualitativa de tipo exploratorio. La fundamentación teórica y práctica que apoyó esta investigación participativa fue la psicodinámica del trabajo y lo que realizamos fueron espacios de liberación colectiva en la que espacios en los que se basaba, que era muy importante, la escucha clínica, ¿no? Esto que también recién planteaba Ana María Araujo, la importancia de la consideración de la subjetividad
Bueno, y del aporte del psicoanálisis en la búsqueda de sentido, de comprensión de las conductas de los trabajadores. Y bueno, hay uno de los conceptos un tanto teóricos, pero que sí que tuvimos en cuenta a la hora de evaluar los resultados y tuvimos en cuenta en la metodología, es el concepto de sufrimiento creativo, ¿no? Que, bueno, el sufrimiento creativo tiene que ver con la posibilidad de poder pensar las condiciones de trabajo y cómo transformarlas. Tiene que ver no solamente con las quejas somáticas o con el sufrimiento más bien patológico, sino cómo los trabajadores en conjunto pueden movilizar su inteligencia, identificar las dificultades que encuentran en el trabajo y, bueno, y cómo modificarlas y mantener bueno, defender su trabajo y mantener como su destino y su salud en sus propias manos. Lo que se realizó fue primeramente un llamado a voluntarios en el que se conformaron dos grupos homogéneos, es decir, trabajadores sujetos a las mismas condiciones de trabajo. Bueno, por supuesto que hubo la firma de consentimientos. Y bueno, hubieron 6 encuentros mensuales presenciales con trabajadores de plataformas digitales que, bueno, estos trabajadores en realidad no, imagínense, era como súper curioso porque estos trabajadores, como el teletrabajo se pasó a la singularidad, a la individualidad de sus hogares, era como un colectivo un tanto extraño, ¿no? Porque muchos de ellos se conocieron a partir de esta experiencia en los salones bueno, en ese momento era el Departamento de Salud Ocupacional. Y bueno, dentro de la metodología de trabajo les ofrecimos una bibliografía que tenía que ver con, bueno, con las luces y las sombras del teletrabajo, un artículo muy interesante escrito por el profesor Fernando Tomasina y Adriana Pisani, que está aquí presente. También, bueno, artículos de Duarte Rolo, de Laerte Snellbar, de Patricio Núñol, de Selma Lackman, que hablan sobre la importancia de esto, ¿no? De que los trabajadores son los expertos para poder identificar las dificultades y transformar la organización de trabajo. Y bueno, esta bibliografía sirvió como de orientador del pensamiento, facilitó el intercambio y la discusión en profundidad de las condiciones de trabajo y sirvió como disparador para el debate de alternativas. Hubo una escucha clínica con registro, hubo supervisión externa, como recién les comentaba, el profesor Tomasina, teníamos instancias de supervisión con él antes y después de cada espacio de liberación colectiva, de cada encuesta colectiva propiamente dicha. Y lo que realizamos luego de estos 6 encuentros presenciales fue una fase de restitución, validación, es decir, a cada uno de los trabajadores que participaron de estos espacios se les entregó un informe de lo que con las docentes y residentes y estudiantes de salud ocupacional, lo que comprendimos, ¿no? Nosotros hicimos un informe de lo que comprendimos bueno, de las condiciones de trabajo y las repercusiones en la salud, y le entregamos un informe a cada uno de estos trabajadores para, bueno, para que ellos validaran si lo que habíamos comprendido era correcto. Y después ellos, bueno, decidieron elevar, decidieron también modificar algunas cuestiones de este informe, que no era que nos habíamos equivocado, sino que ellos decidieron modificar algunas palabras como para darle más fuerza al informe, que luego decidieron elevarlo al representante de la salud y seguridad del trabajo del sindicato, ¿no? Como representante de la bipartita. Y los resultados de esta investigación participativa, bueno, pudimos rescatar cuáles son las ventajas del teletrabajo en domicilio, que ellos nos comentaban, ¿no? Que por un lado, la posibilidad de quedarse en casa durante la pandemia, la disminución de los tiempos de traslado y gastos derivados del mismo, evitar la espera de transporte público a medianoche, ¿no? Disminuyendo los riesgos de inseguridad, esto sobre todo
las mujeres participantes hicieron bastante hincapié en estas ventajas del teletrabajo en domicilio. La posibilidad de conciliar trabajo de cuidados y doméstico en el espacio físico. Bueno, esto es un tanto contradictorio, pero una de las mayores ventajas del teletrabajo en domicilio para estos trabajadores jóvenes tenía que ver con la flexibilidad horaria para poder realizar estudios universitarios. Dentro de las desventajas del teletrabajo a domicilio, comentaban la soledad, ¿no? El aislamiento social, la pérdida de la contención emocional que tenían con los compañeros, el desdibujamiento de los factores protectores del trabajo, ¿no? Esto de que, bueno, que uno en el trabajo no solamente sufre o tiene estrés, sino que es una instancia donde también hay factores protectores, ¿no? En el trabajo también hay relaciones de apoyo, relaciones sociales, cooperación y reconocimiento en el lugar de trabajo, que esto incrementa la identidad profesional, la identidad personal, porque uno no solamente construye su identidad hasta la adolescencia, ¿no? Todos los días de la vida y sobre todo en el ámbito laboral es donde uno permanece la mayor parte del tiempo y sigue, ¿no? Bueno, construyendo la identidad. Y bueno, uno, como comentaba recién la profesora Ana María Araujo, uno en el trabajo es lo que es, ¿no? Comparte los valores y demás. Dentro de las desventajas del teletrabajo a domicilio, comentaban, bueno, por un lado lo veían como ventaja, pero por otro lado también otros trabajadores lo veían como una gran desventaja la fusión del espacio de trabajo remunerado con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Partiendo de la base, ¿no? Que bueno, que criar hijos y las tareas domésticas es un trabajo. Y bueno, dentro de las desventajas también este desdibujamiento de los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso. Dentro de los resultados también identificamos ejemplos de violencia en el trabajo de operadores de plataformas digitales. Nos comentaban de insultos y amenazas de clientes de distintos países, porque ellos trabajaban em, en paralelo para distintos países de América Latina, no solamente gestionaban los pedidos de Montevideo. Y bueno, entre los resultados también pudimos rescatar ejemplos de sufrimiento ético en vínculo con el repartidor, ¿no? En esto de cuando tenían que enviarlos a zonas con altas tasas de delitos, ¿no? Esto que los repartidores les decían, por favor, de mandarlos a otros destinos y no a estos barrios con altas tasas de delitos. Y bueno, cuando hablamos de sufrimiento ético, tiene que ver con algo que no es solamente el sufrimiento ético que puede tener un operador con un repartidor, sino que lo que muchos podemos vivir en situación de trabajo, que tiene que ver cuando un trabajador se siente obligado a realizar tareas que entran en contradicción con los propios valores de uno, ¿no? O de lo que cree que es el ideal de lo que se entiende por un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho. Bueno, hay una bibliografía muy interesante, ¿no? Que muchas veces habla de esto del sufrimiento en el trabajo entre servidumbre y sumisión. Bueno, de este sufrimiento ético que muchas veces se soporta lo insoportable del trabajo y hay cuestiones bueno, que no, trabajadores que no se indignan y que siguen trabajando y tiene que ver con interrogar sobre la naturaleza y las consecuencias psicológicas, ¿no? De esta aparente contradicción, que bueno, cómo hacen los trabajadores para continuar actuando en contradicción con lo que estiman que es justo o correcto. Em, bueno, tiene que ver, ¿no? Esto del sufrimiento ético en el trabajo, con el conflicto entre las normas morales y la acción, ¿no? Que produce un sufrimiento ambiguo y de gran complejidad que bueno, en realidad no pudimos profundizar mucho en este aspecto, porque bueno, ya es de público conocimiento que, bueno, que estos trabajadores fueron despedidos,
pero sí me parece que es muy interesante poder presentarles los resultados de esta investigación participativa que bueno, se evidenciaron problemas físicos y psicológicos, ¿no? Se identificaron problemas en la salud ocular, ¿no? Fatiga visual, el ojo seco, por estar tantas horas expuestos a la pantalla, a las computadoras. También se evidenciaron problemas de salud mental, problemas de ansiedad, de trastornos del sueño, de ataques de pánico, ¿no? Porque la centralidad del trabajo muchas veces repercute en lo más íntimo del ser humano que tiene que ver con los sueños profesionales. Habían conflictos también de identidad profesional. Ellos manifestaban que eran una categoría residual en Fuesis y bueno, y se autoidentificaban como trabajadores de plataformas digitales. Y bueno, hubo un gran componente bueno, de violencia ética y verbal. Como conclusión de esta investigación participativa, lo que pudimos rescatar es bueno, que estos espacios de deliberación colectiva con operadores de teletrabajo a domicilio permitió el encuentro presencial, ¿no? Recordemos que estos trabajadores em, eso, pasaron del teletrabajo físico así a la soledad del domicilio. En esta investigación participativa pudimos identificar dificultades en el trabajo, como ser repercusiones en la salud física, ¿no? Algunos presentaron patologías relacionadas a la fatiga visual, al ojo seco, también repercusiones en la salud psicológica, la angustia, la depresión, trastornos de sueño, pesadillas relacionadas con el trabajo, ataques de pánico. Y fue muy interesante, como recién mencionaban también, la importancia de la salud ocupacional y la articulación de saberes, ¿no? No solamente el saber académico por encima del saber del trabajador, sino que hubo una articulación de saberes proveniente de los trabajadores y de la academia. Y bueno, a pesar de las repercusiones negativas a la salud, la mayoría de los participantes manifestaron preferir el teletrabajo a domicilio, viendo como un horizonte lejano la posibilidad de retornar al call center de forma presencial. Así que bueno, muchas gracias por su atención y la idea es un poco abrir el debate de esto. No sé si hay capaz alguna consulta, pregunta o opinión previo del trabajo que se presentó. Si no, continuamos con una presentación. Camila. Continuamos con una presentación que hace reflexión. Ahí está. No, para. Está. Sea técnica nomás. This meeting is Doy being recorded. entonces el aviso que siempre estuvo en FAI y nunca pudo entrar por problemas técnicos. Tengo no Si no pudo entrar antes de 16:30 que tenía clase, les dejaba a todos los presentes saludos y le mandaba al profesor Tomasina un mensaje de reconocimiento de su trayectoria. Él había pedido hablar entre 5 y 10 minutos, entre y 10
y como mucho y 20 porque 10:30 tenía que conectarse a una clase. Entonces, después yo te paso los correos, la insistencia que tuvo durante toda la semana de tener ya el enlace, eh, estaba ahí. Decía que no estaba abierto el Zoom y en realidad no era así, porque además esta gente de acá, de comunicación, y él no podía enganchar. Creo que es un problema que tenía, dijo él que terminaba teniendo él el problema entonces, y lo lamentó mucho. Quedó eso. Te cedemos la palabra. Bien, no voy a hacer mención al homenaje que no esperaba y el agradecimiento a todos los amigos y compañeros y colegas. Este, la idea era seguir reflexionando en base a la investigación que presentó María Noel en relación al trabajo en plataforma digital, que es realmente una situación que, digamos, que está transformando también las condiciones de trabajo desde hace un tiempo a esta parte, que sin duda la pandemia, por ejemplo, aceleró algunos procesos de trabajo en plataforma, vinculado también hasta casi acompañando medidas sanitarias que se dieron durante la pandemia. Y la experiencia que mencionó a mí me hace recordar, y un poco lo decía María Noel, en la importancia. ¿No aparece la imagen? Ah, perfecto. Porque Eh, quedó atrasada la presentación en la pantalla. perfecto. Ahí está. Nos hace recordar a ver cómo frente a nuevos procesos laborales, incorporación tecnológica de las TIC en el tema del campo del trabajo y las plataformas digitales, generan nuevos escenarios, pero hay un elemento central, básico, en pensar la salud de los trabajadores, la salud ocupacional, como la necesidad de que el actor principal, el propio trabajador, participe activamente en la investigación de sus condiciones de trabajo y no delegue, haciendo mención y recordando los principios del modelo obrero italiano, no delegue la defensa de su salud en los profesionales y técnicos, que sí, que tenemos que acompañar, que tenemos que aportar, pero evidentemente, y es un desafío pensar formas de investigación participativa en la lógica del trabajo inmaterial, en la lógica del trabajo digital, en espacio. Es un desafío. La fábrica, de aquel modelo clásico del modelo obrero italiano, modelo sindical italiano, obrero, habla del espacio sindical integrado en el espacio físico que era la fábrica. Bueno, me parece que lo que presentó María Noel hace repensar la necesidad de buscar o generar esos espacios de participación articulada, consciente, informada, para ir transformando las condiciones de trabajo del sector, pero generando espacios de participación, que en el caso que se presentó se hizo concreto y que generó además para muchos de los trabajadores del call center la primera vez que se veían físicamente, porque no se conocían. Y como nos ha pasado durante la pandemia, que estuvimos bastante limitados en la interacción social, nos encontramos que el mundo en dos dimensiones es poco rico con respecto al mundo en tres dimensiones, por lo menos. Y ahí hubo algunos comentarios. Pero ajeno a eso, esa experiencia para, para nosotros como equipo de investigación de la unidad académica de salud ocupacional, nos generó la reflexión de decir, se puede también pensar o hay que buscar formas para generar esos espacios de participación y de investigación participativa, recreando espacios de convivencia, aunque no fuera en el espacio tradicional laboral como tal. Me parece que ese es un primer
una primera reflexión. No, si puedo pasarla. Bien, esa era la primera reflexión. Estamos frente a una nueva modalidad de formas de trabajo que genera nuevos desafíos para la salud de los trabajadores, para la defensa de la salud de los trabajadores por estas características, pero también estamos frente a una situación que está generando nuevos factores de riesgos, es decir, características de ese proceso laboral que generan posibles daños, aumenta la probabilidad de daño en determinadas esferas. Entonces empiezan a aparecer lo que podríamos decir nuevos perfiles de salud-enfermedad frente a las transformaciones la transformación del mundo del trabajo a través del proceso de plataforma digital. Y eso eran parte de las primeras reflexiones que hacíamos en relación, las primeras reflexiones que hacíamos en relación al trabajo. Creo que en el trabajo surgían también las contradicciones propias de aspectos positivos y aspectos negativos frente al mismo trabajo. Digo, esos pros y contras que tiene el trabajo en plataforma. Hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. El tema es cuál es ese balance global para la salud, para los procesos de salud-enfermedad de esos colectivos. La otra experiencia que brevemente le iba a mencionar tiene que ver con la red, tiene que ver con Ana y con el sindicato de repartidores. Esta imagen que está ahí atrás es un protocolo de procedimiento simple, claro, muy simplificado, digamos, en el medio de la pandemia, porque estamos hablando 2020-2021, 2020, en plena pandemia, haciendo uso también de las tecnologías de la información, porque estábamos todos de alguna manera trabajando desde domicilio y con ese, eh, digamos, distanciamiento, por lo menos físico, pero manteniendo el acercamiento social, articulando con el sindicato de repartidores. Estaban frente a la gran duda porque eran trabajadores que habían sido considerados esenciales para mantener una cantidad sostener una cantidad de funciones básicas como provisión de alimentos, provisión de medicamentos. Es decir, cumplieron un rol significativo, importante, pero estaban en primera línea, pues estaban circulando por distintos sectores del país, de la ciudad en particular. Y ante las dudas y los miedos que todos teníamos y que estábamos construyendo entre todos estrategias, logramos articular un par de reuniones vía Zoom, este, a partir de las inquietudes que expresaba el sindicato, el presidente en particular, pero creo que en alguna oportunidad también participó algún otro Sí. integrante del sindicato, ¿no? Sí, en ese momento era Andrés Palermo, pero eran varios los que veníamos trabajando desde distintos lugares, antes hasta el 2019 de una manera y en el 2020 la preocupación pasaba a ser la salud, nada más. Por eso es que nos abocamos a trabajar con ellos un protocolo. La demanda fue esa y ahí fue cuando hablamos con ellos, estando Sebastián Yufrida, que es el que termina haciendo el semáforo, y el semáforo en realidad terminó siendo útil también en Argentina y en Perú porque nos lo pidieron para los repartidores allá. ¿Recuerdas esa parte? A partir justamente de la demanda de los trabajadores, la búsqueda desde lo académico, de búsqueda de conocimiento, porque nosotros estábamos también en una fase, digo, el mundo estaba en una fase de conocer la situación de la pandemia, y hubo una respuesta interesante a partir de identificar cuáles eran los puntos críticos y cuáles eran las posibles medidas de prevención.
Y ahí surgió la idea de tener un diagrama que iba a ser utilizado, lo iban a difundir por las redes. Ahí aparece también el tema el trabajo en plataforma digital, digamos, para contribuyendo a la solidaridad y al cuidado en este caso, de la salud y el bienestar de los trabajadores. Con medidas muy concretas. Si uno mira, son prácticas, decía, prácticas recomendadas que tenían que ver con el cuidado de higiene de manos, mantener la distancia y evitar los espacios cerrados, que eran consignas que se estaban dando a nivel, obviamente, de rectoría ministerial, pero se trataron de bajar a tierra con cuáles eran las situaciones que tenían ellos durante el trabajo concreto del reparto de materiales o alimentos o medicamentos, lo que sea, el reparto. Y ahí aparecen una serie de elementos que mantener una rutina de lavado de manos con agua y jabón, en su defecto higiene con alcohol y gel, porque discutíamos, bueno, el trabajador repartidor no anda con disponibilidad de tener un espacio como físico para la limpieza de manos, aunque parece una cosa simple, pero fue también un tema de discusión. Eh, las distancias que se debían de mantener, el trabajo de los repartidores están esperando que en esa lógica de los algoritmos y del llamado, que disponen del tiempo de trabajo, y ya estoy poniendo un tema como complejo, que es justamente esos tiempos de trabajo que en gran medida son muy intensivos y extensivos en horario. Esos algoritmos fijan en la espera condiciones que muchas veces no, y eso el sindicato lo tiene claro, no son condiciones adecuadas para la espera. Lo vemos en las calles de la ciudad, en las esperas. Esas esperas no son esperas que estén centradas en un lugar con aspectos de confort necesaria eh, para evitar, evidentemente, el malestar y la enfermedad también, ¿por qué no? Pero bueno, ahí había una serie de medidas vinculadas con las distancias, qué era lo recomendable, evitar los espacios cerrados. Lo mismo durante la tarea. Hubo una gran discusión, me acuerdo, con los guantes, si era correcto, si no era adecuado, si era posible. En el sindicato se discutió también obtener los medios adecuados, porque aquí viene el otro gran contenido o problema vinculado con la condición de salud y seguridad en el trabajo que tienen estos trabajadores, que tiene que ver con el contrato, con la modalidad de contrato. La gran mayoría de estos trabajadores son falsos independientes. Digo falso, lo digo irónicamente. Tienen una situación de ser trabajadores independientes, unipersonales, que los hace empresa unipersonal, pero a su vez desprotegido en una situación de dependencia disimulada de la plataforma como tal, y que los protege de los aspectos básicos de derecho social que tienen los trabajadores en situación de dependencia. Eh, Bien, ahí algunas de esas discusiones se dieron con respecto a la ropa de trabajo, con la higiene del vehículo. Es decir, fue una experiencia que, digamos, en el marco de una pandemia de aislamiento social feroz vinculado al distanciamiento físico, se pudo construir un algoritmo, de alguna manera, un protocolo básico, simple, que permitía a los trabajadores tener una serie de medidas concretas de prevención de la infección por COVID, eh, y eso por el coronavirus. Y eso de alguna manera nos habla de vuelta de los claros oscuros. La propia tecnología, el mismo espacio virtual, permitió construir colectivamente entre saberes, el saber
del propio trabajador, del conocimiento concreto de cómo realiza la tarea y lo que podíamos aportar desde lo académico, científico, de los aspectos de bioseguridad, de las características de la gente, desde el punto de vista biológico. Yo creo que esa es una experiencia interesante en ese sentido y que además tuvo esa replicación Claro, a través de redes sí, solidarias de uso del mismo del diagrama, digamos, aplicado en otros en otros sectores. países. Sí, y creo que lo que tenía de interesante también es que ve una vez más que aquel fruto de la interdisciplina de la que hablábamos, que surge realmente de la red, empieza a construir conocimientos de forma transversal, dando como un paso más en este trabajo que a mí me gusta llamar de redes en red, porque ahí estábamos, ya era 2020, ya se había creado la red espacio de trabajo, que el espacio se convirtió en red, entonces era red del mundo del trabajo, adentro de la red espacio de trabajo, pero trabajando con el mismo colectivo, que es el mismo, primero Sinurred, sindicato de repartidores, que desaparece, dicho sea de paso, luego dentro de la pandemia logran desmantelarse ese sindicato, después Call Center, que estuvo esta mañana, que los desmantelan este año, el 5 de enero, que es la experiencia que cuenta María Noel, el sufrimiento en el trabajo, la experiencia que contaron. Pero siempre estuvimos como en sintonía de estar trabajando con el mismo colectivo, nosotros desde lo colectivo, qué problemas tenían en la negociación colectiva, que no tenían un subgrupo, que era una categoría residual para Fuesis, lo que estuvieron diciendo ustedes recién, tú decías, y hoy de mañana, porque hoy de mañana también se habló mucho del tema salud y cada vez que salía algo de esto, yo les decía, de tarde seguimos. Verónica dice que sí, que ella estaba, Verónica Vidal de la UBA, que estuvo comentando hoy de mañana la parte de conflictos colectivos, cuando lanzamos el Observatorio de Conflictos Colectivos, salía muy ligado al conflicto colectivo esta temática de la automatización influyendo, pero negativamente, salió mucho lo negativo hoy de mañana, tú destacabas un aspecto positivo, que fue que se pudo trabajar igual, que es verdad, eso es verdad, pero sí también es cierto que se desintegró el colectivo, y eso sale en la discusión que hay de la ley que se quiere sacar ahora con la dependencia como regla, cuando la jurisprudencia dice todo lo contrario, dice que esos trabajadores son dependientes, todas las sentencias unánimemente menos una, con lo cual en realidad la ley estaría consagrando, y por eso fuimos todos convocados a hablar al Parlamento en comisión, explicando por qué eso no es un trabajo independiente, no son colaboradores, que era lo que Camila Lara, que es la La misma figura. persona, claro, entonces ese tema que de las líneas distintas de investigación, salud, negociación colectiva, conflicto colectivo, que tenemos, que las tenemos en común por haber trabajado mucho tiempo con escucha, con dialógica, están interesantes porque trabajamos con los mismos colectivos y arribamos a distintas cuestiones que son las que están acá. Yo no quiero sacar tiempo, por eso vieron que no me puse en el programa para no decir más cosas de eso, pero me parece que lo único que es interesante es destacar eh, un punto que se dijo algo de eso hoy de mañana, pero Fernando refería, la organización del trabajo es una locura. Uno lee cuando se escribe por ciencias sociales, eh, Alejo González, que es un maestrando de ciencias sociales, hace una descripción preciosa porque en realidad hace investigación participante y explica muy bien cómo le suena un ringtone que dice hija, como si fuera un domador de caballos, en el momento le cae un jackpot como premio mayor porque le toca el pedido y lo tiene que cumplir en X término de tiempo. Y además de eso, todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que viene, que es Ah, muchísimo. Entonces, perfecto. esta investigación está atravesada por esta realidad que nos cuentan ambos en las entrevistas de distinto tipo que les hicimos en distinta línea, pero que se cruzan como ven. Entonces, eso es muy interesante porque permite observar esa dependencia económica, esa subordinación que termina siendo jurídica a nuestro modo de ver y que no es reconocida porque, como hablaban hoy, se habla de colaboradores y de que son emprendedores Que no es un problema individual. y que no es un problema individual. Y ellos tienen miedo, la última experiencia que tuve, y yo entiendo que UTP se termina despidiendo el 5 de enero en su totalidad a los trabajadores casi, quedaron muy pocos sindicalizados, pero la presidencia, que era importante, la presidenta Camila Lara que estuvo hoy, y todos aquellos que conformaban los líderes
El grupo de 25 personas con las que trabajaron ustedes fueron despedidos. Y eso es la diferencia, porque ¿qué pasó ahí? Ellos quisieron tomar a los repartidores, que eso no se dijo hoy y no se dice mucho, no se sabe tanto, en UTP que estaba siendo fuerte, porque usó las redes sociales para poder hacer el conflicto. La publicidad valió huelga y les hicieron muchísimos convenios de todo tipo y los dejaron con información falsa creyendo que eso no les iba a pasar porque estaban todos negociándolo. Y en realidad lo que decían hoy en la mañana, explicando el caso piloto que abre el observatorio, es que eso no pasó y que el derecho a la información no se cumplió, que era falsa la información que tenían y que de la noche a la mañana, por un correo de novedades y por Zoom en un minuto, los despiden a 251 a la vez, desmantelando totalmente la última partícula de UTP. La ley lo que quiere es decir que hay libertad sindical. Pero si no hay sindicato, ¿qué importa si reconocemos que hay libertad sindical? Si te dicen que sos dependiente y no es verdad, ¿eso se puede hacer? No, no se podría hacer. Estamos yendo contracorriente. Y eso tuvo necesidad, eso es interesante, digamos, de ser explicado en el Parlamento, en comisión parlamentaria, y se sorprendían de que en el derecho del trabajo no hubiera autonomía de la voluntad. Hubo que explicar, Graciela, que estuvimos en una jornada previa por aula y que con mucho gusto y honor recibí la invitación de parte de ellos de participar en la comisión, gracias a Graciela, a Daniel Parrilla, que estuvimos con él, con Arturo Ferrizo, eh, pero hubo que explicar desde cero lo que era el derecho del trabajo. Si eso no es grave, eso es muy grave. Se está desconociendo totalmente la protección de esos trabajadores. Entonces, libertad sindical no estaría existiendo. Solo quería como hacer ese comentario para no No, quedar fuera. eso hace a la reflexión final que tenemos en la presentación, que es justamente la prevención profunda. La prevención profunda pasa por justamente trabajar sobre la determinación social de los riesgos. Estos riesgos no son azarosos, son productos de un proceso productivo que tiene una lógica que es básicamente de acumulación del capital. Y esa lógica está globalizada. Evidentemente, la protección y la prevención profunda de los temas que hacen a los riesgos específicos que tienen los trabajadores pasa por discutir sobre esas condiciones de trabajo globales. Por eso nosotros en esta diapositiva planteábamos justamente que son el tema de trabajadores por cuenta propia, o trabajadores independientes o autónomos. Eso es terminología que ustedes como profesionales del área del derecho manejan con mejor propiedad. Es uno de los temas a tener en cuenta, de los problemas que después terminan siendo problemas de expresión biológica. Es aquello de Asa Cristina Lauren, la profesora de epidemiología mexicana, que dice la salud es un producto social. Es decir, la salud de los trabajadores de las plataformas va a expresar de alguna manera en lo biológico las inequidades que hay en la esfera social. Y entonces por eso analizar a los trabajadores por cuenta propia, analizar el algoritmo digital que condiciona y que elimina quizás, que es una forma distinta, moderna, tecnológica del cronómetro, del ingeniero con el cronómetro Taylor en la fábrica. Es decir, lleva a otro nivel tecnológico a través de la posibilidad de lo digital, condicionar los tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Si podíamos transformar la película a tiempos modernos, sigue siendo vigente el concepto que está detrás. Claro, hoy con otros medios tecnológicos que permiten eliminar los tiempos muertos, ¿no? Y hacer movimientos simples, como decía Taylor, y más eficaz y más eficiente la producción. Y esto conlleva a la inseguridad vial, porque obviamente hay una presión de los tiempos, hay una presión que también tiene que ver con lo cultural, de la calidad y las exigencias del consumidor, las exigencias del consumidor, Que llegue la hamburguesa y las papas que fritas, lleguen, como no sea. importa que haya un ciclón subtropical. Digo, ahí hay también otros temas a discutir, porque me parece que en esto también tenemos que tener
claro que hay que trabajar sobre esos aspectos de valores a nivel social. Este, las largas y exigencias jornadas, en ese sentido, a mí me parece que es un tema crítico en casi todos los trabajos en donde están las plataformas digitales, en los que están las TIC, el tema de los tiempos de trabajo y tiempo de descanso, el compromiso de los tiempos, de los espacios, es un tema 58 horas promedio bien. semanales. De eso vamos a hacer alguna mención. Ana María ha trabajado sobre el tema de los tiempos, su investigación. Ay, yo no quiero intervenir porque me parece fundamental, Fernando y María Noel, que estén tomando esta temática, porque me parece que es la temática de hoy y es la temática del futuro. E históricamente, si bien toda revolución industrial se centra en transformaciones del modo de producción y de cómo el capitalismo va avanzando, lo que caracteriza este momento histórico es justamente la velocidad y la vertiginosidad del tiempo que los trabajadores, que todos nosotros, somos muchas veces incapaces de estar a la altura de esa tecnologización que viene además de, como decía Saddam, de la silicolonización del mundo, ¿no? De los think tank, de los que están pensando otra forma de capitalismo. Yo retomo las palabras de un queridísimo sindicalista que conocemos con Betty, que es José Oxley, que decía, para comerte mejor, ¿no? Y creo que eso es un poco, yo le decía a María Noel, es perverso, perverso desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Y como el tiempo y esa vertiginosidad hoy, en este momento histórico, transforma las relaciones del trabajo. Por eso me parece genial realmente esta investigación y seguir en esa línea, ¿no? Estamos acostumbrados a escucharnos y entonces hoy de mañana dijimos las mismas cosas, distinto ángulo, velocidad del tiempo. Entonces, digo, yo como que ayer hacíamos una actividad de trabajo, reflexión, estaba Graciela Yussi, estaba Elisa de Chávez, había gente de psicología, estaba Silvia Franco. Estuvimos discutiendo sobre aspectos que tienen que ver con el concepto de factor de riesgo, el concepto de riesgo, el concepto de daño. Y ese factor de riesgo está dado por el modelo de organización que estamos hablando. ¿Cuál es el modelo de organización? Porque es riesgo para los accidentes. El accidente no es casual, se da en tiempos acotados para llegar a determinado lugar con determinado satisfacción del usuario, en donde gran parte o parte del ingreso del trabajador se asocia a la propina. Y ahí está vinculado también con esos tiempos. Y bueno, esos tiempos que marca además los algoritmos, que los ordena, que los baja, que si no cumplen con tiempos. Entonces el riesgo y los factores de riesgo son de la esfera de la organización del trabajo, son en definitiva factores de riesgo psicosociales, como dice el profesor Nefa, no son azarosos y en definitiva son exigencias impuestas por la forma con que se organiza el trabajo en el contexto de economías de mercado globalizado. Y esto, sin duda, es parte del problema y de lo complejo del mismo. Siguiente. Claro, global. Siguiente. No sé si me están escuchando. Ahí está. Ya en el 2007 yo traía esta diapositiva. Ya en el 2007 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo planteaba 8 riesgos considerados emergentes. Y yo marqué en negrita aquellos que entiendo que entran dentro de los riesgos de los factores de riesgo derivados del modelo de organización de las plataformas digitales. Contrataciones precarias en el contexto del mercado de trabajo inestable. Fíjense en que es un sector que además ocupa frecuentemente al trabajador menos protegido y por eso hay tantos trabajadores migrantes en las plataformas. Aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto de globalización, un poco en lo que estábamos hablando. Nuevas formas de contratación, estas formas, el colaborador, la figura de esa que se mencionaba. Sentimiento de inseguridad en el empleo, tienen una proyección del hoy.
tal caso mañana, pero no mucho más. Y no Jornada, proyectar el uso del tiempo, o sea, no. El instante, ¿no? No, Vivir el instante. pero justamente estas formas, estas modalidades de contrato, ¿no? Que es a tiempo determinado, en los contratos que son a término, y ni siquiera eso, o sea, por esta organización que finalmente el jefe termina siendo un algoritmo, no, se desdibuja todo, no puede, y claro, la persona no puede planificar, o sea, no puede planificar el uso de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, no solamente por eventos sociales, sino la vida, la logística familiar, está todo relacionado con esto como un indicador de riesgo psicosocial, las modalidades de contratación y eso que como no pueden proyectarse de qué pueden hacer con el uso de tiempo, eso obviamente que va a repercutir en la salud física y mental. ibas a decir algo, Ana. No, sí, pues nos entendemos con la mirada. Sí, jurídicamente es más exacto que no es un tema solamente como era en esa época de contratación, Sí. porque directamente lo que pasa, que era la investigación que ustedes citan de Gonzalo, de Red Espacio, Uriarte, que lo que dice es, yo fui y me presenté porque no tenía el contrato de tal empresa, el único que no conseguí en internet, y quería saber cómo era que me iban a contratar. Y le explicaban absolutamente todo, no es una contratación. Te dicen que sos un emprendedor de entrada, obviamente. Entonces, si sos un empleador, no hay un contrato, no les hacen firmar un contrato, los bajan a otro piso a que sea una empresa unipersonal, a que sea un seguro. Entonces, son de entrada una empresa y si no, no los toman. No es un contrato del típico precariato del que hablábamos en la época de que empezamos a trabajar juntos. Y eso, desde el punto de vista jurídico, es muy importante, tener en cuenta el cambio y la organización del trabajo con los factores sí de riesgo que siguen siendo todos esos, en definitiva, terminan con un riesgo altísimo de vida que se veía en aquella diplomatura a la que tú me invitaste a comentar, aquellas 3 chicas de salud pública, un tema de salud laborales de salud pública, Sí. y cómo tienen de cada 10 personas que tienen un accidente de trabajo, 4 son repartidores, y eso hay un subregistro brutal, y que si tienen una internación de días de CTI de 48,3 días contra 22 del resto de la población trabajadora, estamos hablando de una gravedad de la siniestralidad de esos trabajadores muy alta. Y eso tiene que ver directamente con los factores de riesgo, con toda esta organización del trabajo, que es ese jackpot, y voy a donde no sé, y si soy migrante capaz ni sé dónde, doblo a mitad de cualquier calle que tiene doble mano y me doy contra un auto, como le pasó a Ana María, que no le pudo ni terminar de preguntar nada, que el chico en vez de poder ser atendido por ella salió corriendo en la idea de que estaba cometiendo él un delito en vez de ser al revés. Yo le vi el auto abollado, me lo contó enseguida que pasó. Es impresionante el ritmo de trabajo que tiene. Por eso, Entonces, eso es una cosa peor todavía de la que estabas diciendo. por eso en esto de negrita que yo marcaba de, esto, de estos factores de riesgo psicosociales, las jornadas de trabajo largas, porque como son emprendedores, son empresa y dependen de su ingreso, su trabajo, es uno de los temas críticos y eso acompaña fatiga y eso acompaña la facilidad de mayor accidentabilidad, entre otras cosas, como la intensificación del trabajo. Eh, Traje esta frase de Jure, ya lo mencionaron varios, al profesor Christopher de Jure, pero el deterioro vinculado a la salud mental en el trabajo y marqué en negrita lo que entiendo también pasa en estos trabajadores, el recurso creciente a los trabajadores independientes en detrimento del trabajo asalariado. Lo pone el profesor de Jure como uno de los temas más importantes vinculados con estas modalidades de trabajo, el impacto en la salud mental, en el bienestar. Hay otro aspecto, la evaluación individualizada del desempeño. Lo hacen algoritmos, los ordenan de acuerdo
un programa informático que va y hace seguimiento en tiempo y forma, y a su vez está la calificación que hace el consumidor, porque recordemos que esto se da en esa lógica de priorizar los derechos del consumidor por encima del derecho de los ciudadanos y del derecho del trabajo. Simplemente para recordar, el principal problema, digamos, de salud termina siendo el estrés laboral, como daño a estos factores de riesgo, porque es una vía común, porque el estrés es una respuesta neurofisiológica a la agresión, a la amenaza, a la situación de alerta con respecto a la persona. Y las alertas son de factores estresantes que derivan de la organización laboral. Si esa situación se prolonga en el tiempo, termina agotando los recursos de las personas. Y ahí aparecen todas las otras manifestaciones, una serie de manifestaciones. Yo no voy a aburrirlos con esto, pero simplemente para tener en cuenta que la respuesta biológica es a consecuencia de determinantes que están en la esfera social y que en este caso responden a un modelo de organización laboral que es obviamente súper exigente. La ansiedad, el insomnio, los trastornos del sueño, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la arritmia, las coronariopatías, las enfermedades digestivas, están en la base, en su base está el estrés provocado por esta serie de factores de riesgo que son del modelo social. Del modelo de organización, sin aburrirlo, simplemente mencionar que ya en el 2013 la OIT planteaba que el estrés laboral era un grave problema, porque se estaba vinculando con la patología musculoesquelética, cardíaca, digestiva y además los trastornos de salud mental, porque los factores de riesgo psicosociales afectan la integridad de la persona, ¿no? Uno a veces tiende a pensar solamente en la repercusión en la salud mental, que sin duda lo es también, pero también repercute en aspectos somáticos concretos y claros. Y hay un trabajo que yo quería comentar, porque hace poco el Comité Mixto de OIT-OMS eh, envió una alerta, digamos, o puso atención en el tema de las jornadas de trabajo extendido. Y el comité lo define como aquellas de semana de duración igual o superior a 55 horas semanales. Y lo considera como uno de los factores de riesgo laborales más relevantes para la seguridad en el trabajo. Les quiero mostrar unas cifras porque me parece que son ahí. No, no las sé. A lo de los 58 horas ese Siguiente. pedido. Les quiero mostrar 55. algunas cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud, el Comité Mixto y la Organización Internacional del Trabajo, a partir de un estudio de metaanálisis, un estudio epidemiológico que demuestra y que da elementos de evidencia científica. Alrededor de la tercera parte de la morbimortalidad estimada total relacionada con el trabajo se debe a las jornadas laborales prolongadas, que son el factor de riesgo que más contribuye a aumentar la carga de enfermedades ocupacionales. Digo ocupacionales, no estamos hablando profesionales, que daría para otra discusión, pero digo que están vinculadas directamente con el trabajo, aunque no estén reconocidas desde el punto de vista profesional, legal. Por eso, fíjense que comité en esta alerta plantea este factor de riesgo laboral relativamente nuevo. Yo diría que esto no es tan así, pero bueno, así lo relata el comité. Para la salud humana tiene un carácter más psicosocial y se encuentra en el centro de debate. El trabajo concluye que trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular, un AVE, y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica, un infarto miocardio de corazón.
con respecto a las jornadas laborales de 35 a 40 horas semanales, comparando las jornadas laborales de 35 a 40, las jornadas habituales, comparando a aquellos que trabajan 55 o más, el riesgo es 17 veces más de fallecer por cardiopatía isquémica y un 35% más por presentar un accidente cerebrovascular. Yo creo que son cifras como para pensar. Nuestro país tiene una morbimortalidad elevada de enfermedades cardiovasculares, que incluyen justamente estas dos formas o grupos, por lo menos, de patología cardiovascular. Es como para pensar en este tema. Y además está en el debate la reducción de la jornada semanal, la jornada laboral, el debate que se está también dando en el país y en el mundo. Creo que son elementos a tener en cuenta, porque, y ahora hablando más desde una perspectiva más sistémica, hay un costo social en esto. Si uno lo piensa con costos directos, me estoy atreviendo a hablar de economía, sé que en el público hay gente que maneja mejor los datos en ese sentido, pero digo, hay un costo directo y quizás directamente uno dice la reducción no, quién la paga, pero nadie está observando o estudiando el costo que tiene de morbilidad y mortalidad en la seguridad social, en la sanidad en general, económico, que tiene esta situación. Entonces, digamos, es un tema como para discutir, pero ahí volvemos al concepto de prevención profunda que yo quería mencionar, este, y que es justamente la prevención y la promoción en todos los procesos que participan en la determinación de la salud de los trabajadores. Y en particular en esta discusión que estamos dando, va a haber necesidad de entrar a discutir en el dominio estructural general. Eso se hace prevención profunda en la medida que se va a la misma determinación social que condiciona los, los factores de riesgo a los cuales están expuestos. Eso que aparece directamente en lo individual singular, que muchas veces se maneja el concepto de, bueno, estás estresado, tenés que tener mayor resiliencia, un mayor manejo de la situación, bajar el estrés, la tensión. Perfecto, nadie discute que eso es importante, pero evidentemente, del punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista colectivo, eso tiene un impacto muy pobre porque es casi limitado a lo individual. En cambio, cuando discutimos las formas de contratación, la posibilidad de la libertad sindical, el manejo de, de los tiempos de trabajo y de descanso, el respeto a las capacidades individuales, físicas y psíquicas de las personas. En el trabajo seguramente estamos haciendo prevención profunda porque estamos discutiendo sobre las causas últimas o profundas que determinan digamos, nuestra forma de enfermarnos. Creo que en ese sentido nos parecía importante reflexionar sobre, sobre este, sobre estos temas a partir de la presentación. Ahí está. En realidad a mí la reflexión que me merece, juntando un poco lo de la mañana con ahora, esta parte 2, que siempre, nunca hubo la posibilidad de separarlas tanto, y se me viene a la mente algo que dije hoy de mañana y que vuelvo a repetir, que según Otto Canfrón, el individuo aislado no detenta poder alguno, dice, es un jurista que es alemán de procedencia, pero trabaja con el sistema anglosajón y describe en un libro que se llama Trabajo y Derecho muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho y el poder. Y entonces se dedica al tema del poder, que es base de todo el derecho colectivo del trabajo como construcción, uniendo, como digo, cosas que se dijeron hoy en la mañana que mismo he dicho, pero que también mi colega argentina con la que tanto comulgo en la palabra, repetía desde otro lugar, con distintas palabras, pero es lo mismo. El individuo entonces
cuando está solo, cuando está aislado, no detenta poder alguno. Y eso pasa con estos colectivos vulnerables. Por eso es que hablamos de colectivos vulnerables. Repartidores lo fue, call center lo fue. ¿Están ahora con actividad? No, salvo UTP. UTP no existe, pero se sigue reuniendo en asamblea, por lo menos hasta el 3-4 de abril de este año hubo asamblea para ver cómo iban a seguir adelante. Y es un sindicato que no está más. Y sin embargo, pudo seguir a partir de redes sociales, de ir a la comisión parlamentaria, de reunirse con candidatos presidenciables, con todos los instrumentos que tuvieron y los que se inventaron y los que no tenían, sacar esa publicidad vale huelga de la que hablaba Bailos hace más de 20 años, que fue lo que originalmente, eh, me pareció interesante, y eso une todo, porque en definitiva pasa eso. ¿Y qué pasa con ese trabajador aislado? ¿Se va a cuidar? ¿Tiene intereses comunes de prevención? Pero ¿cómo va a ser para si no está participando en nada que tenga que ver con la organización del trabajo? No puede incidir en nada, absolutamente. Entonces, un poco ese es me parece un punto de conjunción de ambas líneas de investigación, em, que sin ser más que la opinión, porque aquí Ana, por supuesto, va a agregar algo. No, 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 no te lo digo. Digo, Si yo me no mira poquito a quiero, poquito, tiene miedo que le diga que no. no quiero tomar la palabra porque supongo que ustedes están cansados, Estamos esperando la palabra. realmente, pero Sí. un dato que me parece fundamental. ¿Quiénes están en el centro, en el disco duro de todo eso? Bueno, es evidentemente aquel poder capaz de articular algoritmos, capaz de generar este capitalismo de plataforma, que no está necesariamente en la empresa X o Y de Uruguay o de Brasil, está en el centro, en el núcleo mismo, ¿ah?, del dragón, está en el núcleo del capitalismo y está en Silicon Valley, ¿ah? Silicon Valley, donde están los grandes ingenieros de sistema top, ¿ah?, que están generando todos estos sistemas laborales. Y no voy a hablar de Silicon Valley y no voy a citar a Byung-Chul Han, no se asuste, pero sí voy a dar un dato concreto. Ya lo Sí, citamos. yo hace 10 años, 20, 15 años que lo estoy trabajando, entonces no quiero irrumpir en una investigación que me parece estupenda, pero sí voy a dar un dato. Los ingenieros de alto sistema tecnológico en Silicon Valley trabajan de 25 a máximo 30 horas por día. Entonces, si comparamos lo que ustedes están diciendo, evidentemente la esclavitud y lo perverso desde el punto de vista psicoanalítico de este mundo del trabajo que estamos viviendo es evidentemente flagrante, ¿no?